Que Dios nos continúe bendiciendo. Hoy vamos a basarnos nuevamente en Romanos capítulo 16, verso 25 en adelante. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por todas las escrituras de los profetas conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos conforme tu palabra es expuesta y que podamos tomarla, Señor, para nuestra vida, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada nos enfocamos en la sabiduría de Dios a partir de Romanos capítulo 16, verso 27. Ahora nos estaremos centrando en la gloria de Dios. Pablo, en sus últimas palabras, adora a Dios. Y aquí ya no tanto analizando o dando explicaciones. La frase al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre, amén, está resaltando la adoración pura y la atribución de toda la gloria a Dios. El plan entonces en esta hora consiste en intentar definir qué es la gloria de Dios, porque hablamos de la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? En segundo lugar, a esa frase sea la gloria en Romanos 16, 27. Y en tercer lugar, ¿cuál es el papel de la gloria de Dios de acuerdo a lo que dice la carta a los romanos? Y el propósito es que apreciemos y nos enamoremos de la gloria de Dios y en la esencia de su gloria. Definir la gloria de Dios es un desafío para nosotros. Se asemeja al término belleza y es un desafío porque no es tan fácil poder establecer la definición. A diferencia de definir un objeto, ¿verdad? Usted puede definir un objeto por sus características, la forma que posee, el color que tiene. Sin embargo, definir la gloria de Dios va más allá de eso. Y es algo que no es concreto. Y va a depender también del conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Si comparamos la gloria de Dios con la santidad, podemos acercarnos de alguna forma a su definición. La santidad de Dios implica que Él es incomparable, que posee perfección, habla de la grandeza, habla de su singularidad absoluta y habla de la esencia divina. Nada ni nadie más que Él puede influir en esta santidad intrínseca y determinar todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Amén. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 6, verso 3, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Amén. La gloria de Dios entonces es por lo tanto y se manifiesta como la revelación de su santidad. Es la forma en que Dios está mostrando su perfección incomparable y su grandeza incomparable. La santidad de Dios es lo que Él es como Dios y su gloria es la manifestación de esta santidad. Cuando Dios muestra su propia santidad, está revelándonos su belleza y esto se conoce como la gloria de Dios. La santidad de Dios es su gloria oculta y la gloria de Dios es su santidad revelada. Amén, hermanos. Y esto resume entonces la gloria de Dios, siendo la infinita belleza y grandeza en sus múltiples perfecciones. Es la revelación de su santidad, mostrando su perfección incomparable
y su grandeza infinita de una manera que va más allá de una simple definición. El libro de Levíticos, capítulo 10, verso 3, dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo, dice, seré glorificado. Amén. Cuando decimos a Dios sea la gloria, en el verso 27, podemos notar que no hay un verbo. En la oración original falta un verbo: a Dios sea la gloria. Y esto puede llevarnos a dos posibles significados. En primer lugar, podría ser una declaración de adoración por un hecho, proclamando la verdad de que Dios es intrínsecamente glorioso y posee la gloria en su totalidad. Y en segundo lugar, podría expresar un anhelo deseando que todas las personas veamos y apreciemos la gloria de Dios. En el primer sentido, estamos afirmando que la gloria pertenece exclusivamente a Dios, y eso no hay duda. Amén. Y esta afirmación es, como dije, una verdad que no puede ser negada. La gloria le pertenece exclusivamente a Dios. Dios es glorioso en sí mismo, independientemente si las personas reconocen o no reconocen su gloria. Dios sigue siendo glorioso. Independientemente de que usted reconozca el valor del oro, el oro sigue siendo oro. ¿Está conmigo? Dios sigue siendo Dios, y la gloria de Dios le pertenece a Él nada más. En segundo lugar, expresamos un deseo de que todas las naciones puedan ver y valorar la gloria de Dios. No se trata de añadir algo a la gloria de Dios, sino que reconozcamos y que apreciemos la gloria como el tesoro más preciado para nuestra vida. Al revisar la carta a los romanos desde el principio, debemos tener en cuenta estas ideas. Las últimas palabras del apóstol Pablo enfatizan la realidad de la gloriosa naturaleza de Dios y su deseo de que todas las naciones lo vean y disfruten como su mayor tesoro. Y esto establece un tono para toda la carta de los romanos, recordándonos que la gloria de Dios es la verdad fundamental que debe trascender en todas las áreas de nuestra vida. Amén. La gloria de Dios es la verdad que debe trascender en todas las áreas de nuestra vida. En Romanos, aunque la palabra gloria no se menciona, por ejemplo, en Romanos 1:5, el enfoque del apóstol Pablo es claro. Su ministerio y vida tienen la meta de promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor al nombre de Cristo. Y esto significa que el propósito fundamental de Pablo es que el nombre de Cristo sea visto como infinitamente glorioso. Amén. Por encima de todo y de todos, y que su gloria sea conocida también y sea valorada en todo el mundo por encima de cualquier otra cosa imaginable. Debe ser valorada la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Es que la gloria de Cristo sea preeminentemente en todo. Amén. Pero también en Romanos, Pablo destaca la necesidad universal de un Salvador, al señalar cómo las naciones que no son parte de Israel no glorificaron a Dios ni le dieron gracias a pesar de conocerlo. En cambio, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes y falsos dioses. Y esta tendencia a idolatrar y a dar gloria a las cosas terrenales en lugar de darle la gloria a Dios es un problema generalizado. Amén. La gente cambia lo que está establecido. Y Pablo enfatiza que el evangelio diseñado por la sabiduría de Dios tiene como objetivo despojarnos de nuestra propia jactancia y redirigir toda gloria hacia el Señor. Esta es la necesidad universal de las naciones, que han perdido de vista la verdadera gloria de Dios y han optado
por adorar ídolos. Hoy puede ser que se adore una imagen, que se adore una persona, que se adore un sistema, que se adore un tipo de infraestructura de iglesia o lo que sea, pero cambian la gloria de Dios. Cambian la gloria de Dios por algo que está elaborado por el ser humano. ¿Está conmigo? Y el mensaje principal o el mensaje central es que todos necesitamos un Salvador para restaurar la adoración y la gloria de Dios en lugar de desperdiciarla en cosas vanas. Usted puede tener buenas intenciones, pero la adoración debe ir dirigida a Dios y la gloria debe ir dirigida al Señor. Pablo también señala que los judíos, a pesar de su conocimiento de Dios, deshonran su nombre y causan blasfemia entre los gentiles. Y esto marca la necesidad universal de un Salvador, incluso en su propio pueblo, ya que su conducta no está reflejando la gloria de Dios. Y la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 24, dice: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, y aquí se está refiriendo a los judíos. Pablo en Romanos 3:23 presenta una poderosa definición del pecado al afirmar: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Este versículo está conectando Romanos 1:23, donde la humanidad cambió la gloria de Dios por otras cosas. La condición pecaminosa que estamos, destituidos de la gloria de Dios, incumpliendo nuestro propósito fundamental de que valoremos su gloria sobre todo. Y esta rebelión es más grave que otros pecados. En consecuencia, enfrentamos la ira divina y necesitamos un Salvador para redimirnos. Amén, hermanos. La fe juega un papel fundamental en la glorificación de Dios, como se ve en el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4, verso 20. En lugar de dudar, Abraham fortaleció su fe, lo que resultó en dar gloria a Dios. Y dice Romanos 4:20, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si una persona se jacta que tiene fe, pero no le da la gloria a Dios, entonces realmente no tiene una fe genuina. Amén. Dando gloria a Dios. Si nuestra fe es fortalecida, vamos a dar la gloria al Señor. La fe no solo es el medio de salvación, sino que también dirige nuestra atención hacia la gloria divina, exaltándola. La fe nos coloca en una posición de dependencia y de reconocimiento de la misericordia de Dios. Dependencia y reconocimiento de la misericordia de Dios. Por tanto, la fe desempeña un papel esencial en la revelación de la gloria de Dios, al mostrar que confiamos plenamente en Él y reconocemos nuestra debilidad. Y esta conexión entre lo que es la fe y la glorificación de Dios es crucial. Amén. Y eso lo podemos ver en la carta a los Romanos. Pablo enfatiza que a través de la fe en Cristo hemos sido justificados y experimentamos una paz inigualable con Dios. Aunque la vida presenta desafíos emocionales, ¿cuántos han tenido desafíos emocionales? Físicos y relacionales. Casi a diario tenemos algún tipo de estas cosas, ¿no? La esperanza de la gloria de Dios nos sostiene. En esta semana estuve en un congreso de investigación organizado por CONACYT, se llama, ¿verdad? Que es la dependencia del Ministerio de Educación a nivel nacional para ver lo que es la ciencia y la tecnología. Y uno de los temas que presentaron tiene que ver con un síndrome que en términos populares es como cuando la gente se quema, ¿verdad? Se quema por el trabajo, pero en este caso estaban analizando las personas que cuidan
pacientes con Alzheimer o con alguna situación y decían que una de las características, y que generalmente es una persona la que ejecuta esta acción, que a pesar de que, porque en otras palabras estas personas no habían tirado la toalla después de experimentar esa sensación, ¿verdad?, de estrés y agotamiento y todo lo que conlleva, y decían ellos en este término, el arraigo religioso, decían ellos, los ha fortalecido o les ha permitido continuar a pesar de que se supone que no podían hacerlo. Entonces, la vida va a presentar desafíos de diferentes maneras, pero algo que nos sostiene es la esperanza de la gloria de Dios. Si tenemos la fe en el Señor, Él nos va a sostener. Y esta esperanza es la expectativa de contemplar y disfrutar la belleza y perfección infinita de Dios, la mayor de todas las realidades. En Romanos capítulo 5 se destaca que la fe nos concede el acceso a esta gloria y nos permite mantenernos firmes en la esperanza de la gloria divina. Esta esperanza es un don supremo del Evangelio, ya que nos permite ver y experimentar la gloria de Dios plenamente y ser transformados por ella, reflejando su imagen. Amén. La paz con Dios y la esperanza de su gloria son aspectos fundamentales en la vida cristiana, fortaleciéndonos ante los desafíos y brindándonos una perspectiva eterna incomparable de valor. Amén. Una persona puede experimentar una pérdida igual que otros, pero ante una situación así, si hay una fe, si hay una esperanza de la gloria de Dios, esa persona podrá salir adelante. Amén. Por la fe en el Señor. Cualquier desafío que encuentre, el Señor le va a proporcionar un incomparable valor. En esta última instancia, la esperanza de la gloria de Dios es un recordatorio constante de nuestra fe en Cristo y tiene un propósito trascendental, y que nuestra mayor alegría y satisfacción se encuentran en Él. Amén. Nuestra mayor alegría y satisfacción se encuentran en Dios. ¿Lo cree, hermano? En Romanos 8:18 el apóstol Pablo afirma que la esperanza en la gloria de Dios hace que los sufrimientos actuales sean insignificantes en comparación. Amén. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Usted puede estar experimentando quebranto, sufrimiento, pero eso, dice la palabra, no es digno de ser comparado con la gloria que nos será revelada. La promesa de la gloria de Dios es tan inmensamente satisfactoria que los sufrimientos, incluso los más intensos, van a palidecer en comparación a ella. Y esta breve aflicción, dice la carta a los Corintios, produce un peso eterno de gloria que supera toda medida. La anticipación de la gloria futura infunde esperanza y fortaleza en medio de las tribulaciones presentes. En Romanos 8:21 y 8:30, Pablo revela que los creyentes compartirán y reflejarán la gloria de Dios. Primero señala que la creación misma será liberada de la decadencia y traída a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y esto implica que en la resurrección los creyentes serán glorificados y la creación será transformada para ser su morada. Además, el apóstol Pablo enfatiza la seguridad de este proceso al hablar de la predestinación, el llamado a la justificación y la glorificación como si ya hubiesen ocurrido. Así, la gloria de Dios es la esperanza suprema de los creyentes. ¿Lo creen? La gloria de Dios es nuestra esperanza suprema, tanto en términos de contemplarla plenamente como de ser transformados por ella. Seremos transformados por la gloria de Dios.
La visión y la transformación se entrelazan, satisfaciendo los anhelos humanos de belleza y reflejo sin mancha de la gloria divina. La promesa de compartir y exhibir la gloria de Dios en última instancia brinda consuelo y esperanza, incluso en medio de las pruebas actuales. En Romanos 9, Pablo aborda la fidelidad de Dios hacia su pacto con Israel y las cuestiones relacionadas con la justicia y soberanía divina en medio de la maldad humana. Su respuesta fundamental se basa en la gloria de Dios. Pablo argumenta que incluso en un mundo lleno de maldad y destrucción, la justicia de Dios se manifiesta para revelar su gloria. Amén. Dios, dispuesto a demostrar su ira y poder, soporta con paciencia los vasos de ira destinados a la destrucción. Y esto se hace para mostrar la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para la gloria. La gloria de Dios se convierte en la respuesta suprema y profunda a la pregunta de por qué el mundo, siendo Dios soberano, contiene maldad. La gloria de Dios, incluyendo tanto su ira como su misericordia, se manifiesta a través de la interacción de Dios con la maldad y la gracia hacia los justos. En otras palabras, la gloria de Dios es el tesoro más preciado del universo. Amén. Y su revelación a través de la historia humana tiene un propósito divino. Y este enfoque de la gloria de Dios en Romanos 9 resalta su centralidad y su supremacía. Aquellos que valoran y buscan la gloria de Dios se convierten en personas fuertes, llenos de gracia y útiles para el mundo. Todo para la gloria de Dios. Los que valoran la gloria de Dios se convierten en personas fuertes. Amén. Amén. En última instancia, la revelación de la gloria de Dios en medio de la maldad y la misericordia iluminan la comprensión por qué el mundo es como es y cómo Dios en su infinita sabiduría trabaja para manifestar su gloria en toda la creación. En Romanos del 9 al 11, Pablo explora los misteriosos caminos de Dios en relación con Israel y las naciones. Su conclusión final es: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso lo dice Romanos 11:36. Y esta declaración está resaltando que Dios es la fuente suprema de todo, el poder supremo que sustenta todo y el propósito supremo de todo. En última instancia, toda la gloria le pertenece a Él y todos deben alabarlo. Y esto está enfatizando su supremacía, su majestuosidad en todo y el plan de redención que Dios tiene para la humanidad. En Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo aborda la importancia de la unidad de la iglesia, especialmente entre los cristianos fuertes y débiles, y destaca que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios juntos y estar en armonía en Cristo Jesús. Amén. Pablo enfatiza que como creyentes debemos tener el mismo sentir y estar unidos en una voz para adorar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta unidad y adoración conjunta muestran la gloria de Dios de manera poderosa. Pablo subraya que la iglesia no es solo para adoración individual, sino para unir muchas voces en alabanza a Dios. Recuerdo que estando fuera de San Salvador, llegó un grupo de personas que venían como parte de un equipo, ¿verdad? Y llegaron a ministrar y hablaron de hacer una orquesta, ¿verdad? Y nos guiaron a toda la congregación a que nos uniéramos en una sola voz adorando a Dios. Fue algo maravilloso, fue algo glorioso. Concierto de oración se llamaba, ¿verdad?
concierto de oración. Y eso habla de la unidad y adoración conjunta. Amén. Unidos en un mismo sentir, unidos en una misma voz para adorar y alabar y glorificar al Señor. Por lo tanto, el objetivo principal de la iglesia es reflejar y glorificar la grandeza de Dios a través de la unidad y la adoración compartida en Cristo Jesús. Pablo nos insta a que nos aceptemos mutuamente en Romanos 15:7, tomando a Cristo como ejemplo. Como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, también debemos aceptarnos unos a otros. Es difícil aceptarnos unos a otros, ¿verdad? Generalmente vemos los defectos que los demás tienen, pero el Señor nos manda a tener esa unidad. Amén, hermanos. A aceptarnos unos a otros. La obra de Cristo, incluyendo nuestra aceptación en su familia y la edificación de su iglesia, tiene como fin supremo, ¿sabe qué? La gloria de Dios. Y esto nos humilla al recordarnos que no somos la razón principal de las cosas, sino que Dios lo es. Dile al que está cerca, no eres la razón principal, Dios es la razón principal. Vivimos en un mundo ególatra, en donde queremos ser el centro de todo y la atención de todo, ser los protagonistas, ser reconocidos. Pero Dios es la razón de todo. Amén. Y esta perspectiva es transformadora y llena de gozo, ya que nos libera del egoísmo y nos permite buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que hagamos, sabiendo que al hacerlo encontramos nuestra plenitud y satisfacción en Él. Pablo destaca que el modelo de Cristo para edificar la iglesia también refleja su misión entre los gentiles que somos nosotros. Cristo se convirtió en siervo del pueblo judío para confirmar la promesa de Dios y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y esto enfatiza la importancia del evangelismo. Necesitamos evangelizar. Amén. Es importante evangelizar. La importancia de las misiones, la importancia de la formación de iglesias, de la expansión del reino de Dios. El propósito fundamental es que Dios sea glorificado, tanto por los judíos como por los gentiles, demostrando su fidelidad y su misericordia. Este enfoque está en el corazón del ministerio cristiano y de la vida de la iglesia. Pablo entonces está destacando la importancia de amar y reconocer la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios constantemente nos llama a contemplar su gloria, manifestada en la creación, amén, y en el evangelio de Cristo. Dice el salmista, los cielos cuentan y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Fue creado para este propósito, para admirar y reflejar la gloria de Dios. Debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y al hacerlo nos convertimos en hijos de Dios y comenzamos a transformarnos. ¿Para qué? Para reflejar su gloria. Amén. Para reflejar la gloria de Dios. La creación misma proclama la gloria de Dios. ¿Y cómo debemos responder? Amando la creación de Dios, valorándola. A medida que avanzamos en nuestra fe, vamos descubriendo cómo el Evangelio resplandece con la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La gloria de Dios es nuestro propósito supremo y la fuente de nuestra alegría y de satisfacción eterna. Tenemos que amar y buscar la gloria de Dios en nuestra vida y permitir que Dios transforme nuestros corazones y carácter. Romanos 16 nos lleva a un acto puro de adoración y reconocimiento de la gloria de Dios. Y esta frase es un recordatorio de que la gloria de Dios es el propósito fundamental que trasciende
todas las áreas de nuestra vida y todo lo que hagamos. La gloria de Dios es la revelación de la santidad de Dios, mostrando su perfección incomparable, su grandeza infinita, en una manera que va más allá de una simple definición. A través de la carta a los romanos, el apóstol Pablo enfatiza la necesidad universal de un Salvador para redirigir toda gloria hacia el Señor, en lugar de que la desperdiciemos en cosas vanas. La fe juega un papel fundamental en la glorificación de Dios, dirigiendo nuestra atención hacia esa gloria divina. La esperanza de la gloria de Dios nos sostiene en medio de los sufrimientos y en medio de los desafíos de la vida. La gloria de Dios es nuestra esperanza suprema, tanto en términos de contemplarla plenamente como de ser transformados por ella. Como iglesia existimos para glorificar a Dios juntos, mostrando su grandeza a través de la unidad y la adoración compartida en Cristo Jesús. Aceptar y amar a los demás en la iglesia es una manifestación de cómo Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. La misión de Cristo entre nosotros tiene como fin supremo la gloria de Dios y destaca la importancia del evangelismo. Y en última instancia, la gloria de Dios es nuestro propósito supremo y la fuente de nuestra alegría y satisfacción eterna. ¿Qué podemos hacer? Buscar la gloria de Dios en todas las áreas de la vida. Tomar decisiones que reflejen su grandeza y su santidad. Amar y valorar la creación como una manifestación de la gloria de Dios y cuidar de ella con responsabilidad. Practicar la unidad en la iglesia, aceptando a los hermanos en Cristo, adorando juntos a Dios y a nuestro Padre. Amén. Reconozcamos que la gloria de Dios es el propósito fundamental de nuestra existencia y busquemos reflejarla en todo lo que hacemos. Participemos activamente en el evangelismo para que las personas puedan glorificar a Dios por su misericordia. Fortalezcamos nuestra fe en Dios, permitiendo que dirija nuestra atención hacia Él, hacia su gloria, en lugar de que nos estemos enfocando en cosas terrenales. Mantengamos la esperanza de la gloria de Dios como un ancla en medio de los sufrimientos y desafíos de la vida. Recordemos que la gloria de Dios es un tesoro, el tesoro más preciado que cualquier otra cosa, inimaginable, y busquemos vivir de acuerdo con esta verdad fundamental para nosotros. Amén. Le invito a que se ponga en pie en esta hora y que vengamos en oración al Señor. Padre, a ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Tú eres digno de toda gloria, Señor, de toda honra y de toda alabanza. Solo tú mereces la gloria, oh Dios. Que a través de la unidad de tu pueblo, en adoración y alabanza, podamos reflejar tu gloria, pero que también podamos reflejarla en la vida diaria a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Que podamos reflejar tu gloria y tu misericordia, evangelizando, testificando, compartiendo tu palabra, Señor, con otros. Que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas y que seamos fortalecidos por la esperanza de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Amén.